Pues buenos días a todos, a la gran familia de Europa Mundo. Mi nombre es Vanessa, guía de Europa Mundo, y bueno, ya muchos de ustedes han viajado conmigo, pero en este vídeo me gustaría presentarle una de las ciudades que pues más cariño tengo, es la ciudad de Viena, además de que es una ciudad muy bonita, una ciudad señorial, una ciudad elegante. Pues la tengo mucho cariño por el hecho de que he estado viviendo en ella durante 8 años y porque allí pues también hice mis estudios universitarios y también nació mi hija en Viena, así que pues tengo una relación bastante próxima a esta hermosa ciudad que es la capital de Viena, de Austria, la capital de Austria, la ciudad de Viena. Es una ciudad hermosa que visitamos en todos los viajes que realizamos que pasan por Austria. Todos los circuitos de Europa Mundo que pasan por Viena, lo que hacemos es un city tour, una visita panorámica de la ciudad de Viena, donde vamos a conocer su arteria principal. La principal avenida de Viena es el Ringstraße. La Ringstraße es la avenida que fue diseñada durante la época de Francisco José. Durante el siglo XIX, finales del siglo XIX, allí se encontraban las murallas. Esas murallas fueron tiradas abajo para construir una hermosa y elegante avenida donde se sitúan los principales monumentos de esta ciudad. Es una ciudad, por tanto, barroca, una ciudad con numerosas iglesias, una ciudad con numerosos palacios, palacios con una decoración impresionante que decoran sus ventanas, sus puertas y todo con una ornamentación realmente opulente. Numerosos museos, como es el Museo de Ciencia e Historia, el Museo de Arte, y luego con varios palacios. El palacio principal es el Palacio Hofburg, es el que tengo justamente ahora mismo detrás de mí. El Palacio Hofburg es el palacio de invierno. Fue la residencia durante más de 600 años de la familia Habsburgo. Fue la residencia oficial también del famoso Francisco José de Austria y la más famosa aún, Sisi, la emperatriz Sisi, María Elizabeth de Baviera. Estos emperadores vivieron aquí en el Palacio de Invierno, en el Palacio de Hofburg. Se puede visitar el interior. En el interior del Hofburg hay varias salas donde residieron esta familia. También se encuentra la Cámara del Tesoro de los Habsburgos, donde se encuentra una gran colección de joyas, vasijas y, bueno, donde podemos ver también el mobiliario utilizado por esta familia. Pero además del Palacio de Hofburg, que pueden ustedes visitar, también se encuentra el Palacio de Schönbrunn, también un palacio bien bonito, era la residencia de verano. Se encontraba a las afueras de la ciudad, en la antigüedad, hoy en día está dentro de Viena, pero antiguamente, a las afueras de la ciudad, comenzó como un pabellón de caza y después se fue construyendo un hermoso palacio con sus hermosos jardines. También para visitar, durante nuestro City Tour, nosotros hacemos una parada en Schönbrunn para conocer los jardines de este impresionante palacio. Y aquellos que quieran después pueden conocer el interior o bien del Hofburg o bien del Palacio del Schönbrunn. Después, en su tiempo libre, les recomendamos que, por ejemplo, vayan a visitar la Catedral de San Esteban. La Catedral de San Esteban es una iglesia gótica, es una iglesia hermosa del siglo XIII, una iglesia con un increíble interior que se encuentra en el centro de la ciudad de Viena, rodeada por calles peatonales, llenas de tiendas, llenas de ambiente, y que es pues muy ameno el poder recorrer un poquito estas calles peatonales del centro de la ciudad de Viena. Como les decía, la avenida principal la visitaremos, la conoceremos en autobús, pero en esa tarde libre pues todos los pasajeros de Europa Mundo pueden después recorrerla a pie o en tranvía y conocer algunos de sus edificios más emblemáticos que se encuentran en esta avenida, como es la famosa Ópera de Viena. Esta ópera también se puede visitar en el interior durante los meses de verano, julio y agosto, cuando no hay representaciones. Y en esta época, en julio y en agosto, cuando podemos hacer un recorrido guiado por el interior de esta majestuosa ópera, con un increíble escalinata central y donde también se podrán conocer los palcos privados que utilizaban los emperadores, ese palco privado que fue utilizado por Francisco José y Elizabeth y la emperatriz
Sí, sí. También les recomiendo en la ciudad de Viena que vayan a caminar muy cerquita de la ópera hacia la iglesia del Karlskirchen, donde encontrarán la boca del metro, tan bonita como la que tengo aquí detrás mía, una decoración más Art Deco, Art Nouveau, modernista, y donde se encuentra la iglesia, como les digo, Karlskirche, que es la iglesia de San Carlos Borromeo. Se puede visitar también su interior, está elegantemente decorada, todo su interior con una decoración barroca excepcional y bueno, pues merece la pena echar un vistazo en el interior de ella. Como les decía, esta avenida del Ringstraße, la avenida principal, se puede recorrer a pie o la pueden ustedes recorrer en los famosos tranvías de Viena. Está el tranvía número 1, que es el que tenemos en la imagen, que hace todo el recorrido a la avenida del Ringstraße. La avenida Ring es circular y por tanto pues estos tranvías la recorren de un lado para otro. También en Viena son muy famosos sus cafés, los cafés de Viena. Es algo que siempre recomiendo también a mis pasajeros, que vayan a sentarse a uno de estos famosos cafés, como el que tenemos también en esta imagen, que es el café Langzeit. Es el café que era frecuentado por el famoso Sigmund Freud, ¿verdad? Y bueno, el interior son majestuosamente decorados, tienen pues todo tipo de tartas en estos cafés, está el café Mozart, está el café Central, el café Langzeit, tiene numerosos cafés y es un pasatiempo el poder sentarse en nuestros cafés y simplemente observar, pasar el tiempo y observar a los austriacos cómo pasan muchas veces horas y horas dentro de estos cafés. La ciudad de Viena también es conocida como la capital de la música clásica. En ella vivieron muchos músicos de música clásica, como Schubert, como Haydn, Mahler, pero quizás el más conocido de todo fue el famoso Wolfgang Amadeus Mozart, nacido en Salzburgo, pero que vivió en esta ciudad desde sus 14 años. Fue aquí en Viena donde Wolfgang Amadeus Mozart compuso la mayoría de sus más de 600 obras, entre ellas 24 óperas, 40 sinfonías y más de 40 conciertos, ¿sí? Así que, pues, cómo no, en esta ciudad no puede faltar el asistir a un maravilloso y espectacular concierto de música clásica. Estamos en la capital de la música clásica, por tanto les recomiendo que no se vayan de esta ciudad sin asistir a uno de estos conciertos que se dan en sus palacios barrocos, como se hacían antiguamente, ya que antiguamente las familias nobles tenían una sala en concreto dentro de sus palacios que iba a ser ocupada para poder dar estos conciertos de música clásica. Y todavía hoy en día se siguen dando estos conciertos dentro de algunos de los palacios barrocos que hay por toda la ciudad. Es una ciudad, como les decía, señorial, una ciudad elegante, una ciudad que impresiona al turista, una ciudad bien bonita que es muy recomendada que ustedes vayan a visitar en su viaje por Europa. Y bueno, espero que les haya gustado esta pequeña introducción de esta gran ciudad, que es la ciudad de Viena. Y si hasta aquí les gustó, pues a la próxima puede ser que les hable un poquito más de este país, un poquito más para conocer Austria y que puedan completar su viaje por este hermoso país. Un país que tiene una naturaleza increíble y que merece realmente la pena de ir a visitar. Pues bueno, un abrazo muy grande a toda la familia de Europa Mundo. Un placer y como les digo, hasta la próxima, donde les presentaré un poquito más de Austria.